aprendiéndonos todos los nombres que vamos a estudiar en esta noche vienen en el examen, así que apréndanselos bien. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor bendito, gracias por la oportunidad que nos has dado de estar estudiando esto durante estos martes. Gracias durante estas semanas, Señor, que hemos tratado de ver lo básico, lo más trascendental de la historia de tu iglesia, Señor. Sabemos que hay muchos héroes de la fe que no fueron registrados en los anales de la historia, Señor. Sabemos que hay mucha gente que por tu causa dio su vida, por tu causa estudió la palabra, la enseñó, la predicó, extendió tu reino, Señor, a través de los siglos de tu iglesia, Señor. Gracias por ese remanente fiel, que por esa obra de ellos, Señor, que tú utilizaste como instrumentos fieles, pudimos también escuchar tu evangelio, Padre. Fuimos alcanzados, Padre. Gracias por ello. Gracias porque podemos ahora voltear y mirar hacia atrás y alegrarnos, Señor, con lo que has hecho durante todos estos siglos. Y ver cómo tú acomodaste todo, Señor, para que más gente, más países, más pueblos conocieran de tu Hijo Jesucristo. Y sabemos que la tarea no la has terminado, Señor, y sigues tú extendiendo a tus hijos a lo largo de cada rincón del mundo, Señor, para que como portadores de tu evangelio, Señor, para que gente escuche y crea, porque solamente en ti, en tu Hijo, hay salvación, Señor. Gracias, Señor, por ello. Y buscamos el día, Señor, esperamos el día en que todo esto termine. Ya no habrá necesario predicar, hablar, porque tú, Señor, vendrás con todo poder a recoger a tu iglesia. Y ahí estaremos contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por eso. Bendice este remanente fiel, Señor, que tú has conservado en este lugar de la ciudad. Permítenos permanecer fieles como hasta ahora. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a pasar noten su asistencia. Manuel nos sorprende cada vez con un diferente layout, con un diferente arreglo, así que sí, ¿verdad? Al ratito va a estar zigzagueado así. Una flor en No, gracias, Manuel, por tu servicio. Sabemos que un hombre que busca servir al Señor, y nosotros somos parte de esa bendición. Nosotros gozamos de esa bendición del servicio de Manuel para el Señor. Muy bien, hermanos, terminamos con Calvino y empezamos con vimos brevemente las 5 leyes del calvinismo, hermanos. Todos, absolutamente aquí, todos los que son creyentes caen dentro de lo que es el calvinismo o dentro de los arminianos. Aunque usted no sepa en qué consiste eso y qué es la teología de cada uno de esos extremos, usted cae en uno de esos dos grupos. Todas las iglesias evangélicas se distinguen porque son calvinistas o son arminianos. La mayoría de los evangélicos pues no se meten mucho en detalle, no
no conocen esas dos posturas, y sin saber usted pudo haber estado en una iglesia durante toda su vida que fue calvinista, o sin saber usted pudo haber estado en una iglesia que toda su vida, que es una iglesia que es arminiana. Entonces, es importante conocer esto, hermanos, porque nosotros, si usted no lo sabía, ya lo he comentado, nosotros somos calvinistas, no 100%, pero somos una iglesia que está basada en la teología calvinista. ¿Que es una teología que él inventó? No. De hecho, lo vimos, mucho de lo que él aprendió, de lo que él dedujo o lo escribió, lo puso de una manera sistemática y entendible y lógica. Lo sacó de Agustín, de San Agustín. Entonces, si usted viene de una iglesia con doctrina pentecostés, llámese Iglesia de Dios, Asambleas de Dios, Iglesia Independientes, pues ellos tienen doctrinas arminianas. Si usted viene a una iglesia bautista, son calvinistas. Si usted viene a una iglesia bíblica fundamental, son calvinistas. Si usted viene de una iglesia presbiteriana, son calvinistas. Si usted viene de una iglesia nazarena, son arminianos. Entonces, eso es importante porque a la hora de nuestra postura como iglesia en cuanto a la salvación, la preservación de los fieles, la seguridad de la salvación, es una postura que nosotros coincidimos con lo que dijo Calvino, y nosotros lo vimos brevemente en la última clase: la depravación total del hombre, no puede salvarse por sí mismo, la elección incondicional de Dios, Dios es soberano, el hombre no puede escoger a Dios, es un rebelde, Dios no se escogió. La tercera, expiación limitada, Jesús solo murió por los elegidos. Gracia irresistible, lo que Dios ha escogido irresistiblemente vendrán a Jesús. Y finalmente, la perseverancia de los santos, Dios va a sostener y mantener a sus escogidos hasta que Él venga. Si usted es un rebelde, Dios le va a llamar la atención. Si sigue en su rebeldía, le va a castigar, y si sigue aferrado en su rebeldía, el Señor se lo va a llevar. Sí. ¿La iglesia metodista es arminiana? ¿Arminiana? Sí. Son arminianos. Entonces, Amistad Cristiana es arminianos, Asambleas de Dios son arminianos, los menonitas son calvinistas. ¿Qué otra denominación se me esté pasando por allí? Los apostólicos. Apostólicos no son creyentes, no son cristianos, ¿verdad? Porque ellos son unitarios, ¿verdad? No son trinitarios. Entonces ellos no los considero el grupo de ¿Los menonitas entonces sí son cristianos? Son calvinistas, sí, son cristianos calvinistas. Aunque no den testimonio, tienen una religión. Su religión es cristiana, evangélica, calvinista. ¿Y por qué son menonitas? Lo vimos en una de las clases. Pero yo había entendido que los menonitas No, los mormones son otro grupo, no son evangélicos. Los mormones eso lo vamos a ver más adelante, en la historia de los diferentes grupos que salieron en Estados Unidos. Los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas son denominaciones que salieron en el siglo XIX, en el siglo XIX en Estados Unidos. Son denominaciones que salieron de Estados Unidos. La Iglesia de Dios, las Asambleas de Dios, los nazarenos, son denominaciones que salieron de Estados Unidos. Los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los luteranos, son denominaciones que salieron de Europa. Entonces estas denominaciones nuevas, pentecosteses, que surgieron del movimiento pentecostés, como los nazarenos, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, todos esos son del siglo
a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. En 1901 empezó el movimiento pentecostés. Cuando la luz del mundo. La luz del mundo, eso es un grupo latinoamericano, no son de Estados Unidos, sí son residentes, ellos salieron como en los 50 por ahí. Sí. Entonces, por ejemplo, también lo vimos los de los Amish, Pero si son cristianos. ellos son cristianos, Bien, calvinistas. Sí, tengo que surgen de los calvinistas. Sí. Pero si son cristianos, si yo me quiero hacer Amish, eso es bien. Sí, te puedes casar con un Amish. Un menón. O un menón, exactamente. Obviamente, hermanos, pues acuérdense que aquí estamos viendo la historia de la iglesia, pero hay una iglesia dentro de la iglesia. La iglesia es ese remanente fiel que son salvos dentro de las iglesias cristianas, porque no todos los que se dicen evangélicos o que vienen a una iglesia evangélica son salvos. Eso lo sabemos. Hay mucha gente que viene a nuestra iglesia que no son salvos. Entonces, esa iglesia dentro de la iglesia, y esto aplica en todas las iglesias evangélicas, ese es el remanente fiel. Entonces, dentro de los menonitas o los Amish, pues hay gente que es fiel, hay otros que, pues es una cuestión ahí, más que todo de religiosa. Pero sí quiero tocar más a detalle lo que son la depravación total del hombre. Esto es importante, hermanos, porque esto quede muy claro. Porque todavía, por ejemplo, nosotros todavía el domingo estábamos platicando con algunos hermanos y me comentaban que tenían todavía dudas, ¿verdad?, de algunas cuestiones bíblicas y posturas de la iglesia. Entonces, pues yo no batallo con esto, ¿verdad? Si ellos batallan, pues no sé por qué, ¿verdad? Pero una de las cosas que dice la teología calvinista es que el hombre no puede salvarse por sí mismo porque está corrompido. A ver, vamos a leer estos 3 versículos, alguien que los, si traen sus Biblias. 5:12, Romanos. Sí, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, es una enfermedad. No se puede decir, no, pues yo estoy ajeno al pecado. Por el simple hecho de ser un hombre de la raza humana, yo estoy en depravación, estoy en pecado. No pueden decir, bueno, pero ¿qué culpa tiene esa persona? Pues la culpa es de que es hombre, ¿verdad? La culpa es de ser hombre. Si mi mamá, no es el caso, y mi papá estuvieran el pelo chino, pues lo más probable es que yo hubiera salido con el pelo chino. Entonces yo puedo decir, ¿por qué? No, pues, no debería haber salido con el pelo chino. Yo me gusta el lacio. Bueno, pues es que soy hijo de mi papá y mi mamá que tiene el pelo chino. Esto es lo mismo, hermanos. El hombre está corrompido. Vamos con el Timoteo 2:25, 2 Timoteo. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No es el versículo. A ver, a lo mejor es primera. ¿Tampoco? Ok. Vamos a Marcos 4:11. Marcos 4:11. Sí. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Válgame Dios. ¿Qué estaba escribiendo ya? A ver, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas Sí. que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre que no ha tenido un encuentro, una regeneración en su vida. Así es el concepto desde el punto de vista bíblico. Cuando la Biblia habla del hombre natural, es alguien que no tiene Cristo. Una persona que tiene Cristo, pero anda
no anda bien espiritualmente es el hombre carnal y luego el hombre espiritual. Hay tres hombres: hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. El hombre natural es aquel que no ha sido regenerado y dice que no puede percibir las cosas de Dios porque sus sentidos están depravados, están corrompidos, no puede percibir las cosas de Dios. Entonces dice, por lo tanto hay una depravación total del hombre. Pero pueden decir algunos: oh, pero oye, pues si no todo lo del hombre es malo. No, definitivamente, pero en el sentido del pecado no hay escapatoria. El hombre está totalmente corrompido. Salmo 51:5, pues es el Salmo de David, que dice ahí: He aquí, He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ok, desde que fuimos concebidos, heredamos el pecado. Un concepto que Agustín ya lo había desarrollado, que fue el pecado original, ¿se acuerdan? Cuando lo vimos. Ok, elección incondicional de Dios. Bueno, aquí en cierta manera los arminianos y los calvinistas coinciden. Hay terreno en común, pero no total, pero hay terreno en común. Porque los arminianos dicen, bueno, no todo está depravado. El hombre puede en un momento entender y escuchar la voz de Dios cuando Dios le está hablando para que pueda arrepentirse. Donde no hay acuerdo alguno es aquí en esta área, lo que es la elección incondicional de Dios. Dios es soberano, el hombre no puede escoger a Dios, es un rebelde, Dios nos escogió. En otras palabras, si tú eres creyente y eres salvo, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto lo dice la Biblia a lo largo y ancho. Es una verdad, no la podemos eludir, no la podemos soslayar o ocultar. Desde que el Señor escogió, así como escogió a Israel. Sí, César. Ahí donde dice que Dios nos escogió, entonces también probablemente hay hombres que no ha escogido, o la gente que Esa parte es lo que dicen los arminianos. Dice, bueno, si Dios nos escogió, entonces ¿qué dice que a otros no escogió? Pues sí, ¿verdad? Por ende, ¿verdad? Por lógica. Lo que sí dice la Biblia es que Dios nos predestinó, nos eligió, nos adoptó desde antes de la fundación del mundo. Somos elegidos. O sea, de alguna manera el Señor vio a Marilena y dijo, tú vas a ser mi hija, yo voy a hacer todo para que tú seas mi hija, y lo hizo, y por eso está aquí ella. ¿Entiendes? Esto es muy controversial, hermanos, porque mucha gente dice, esto es injusto, y todos los demás, ¿qué? ¿Verdad? Bueno, pues, Dios es soberano. La teología de Calvino radica en la soberanía de Dios. Ese es su fundamento. Dios es soberano y toma decisiones de acuerdo a lo que Él escoge y determina. Él determinó escogernos a nosotros. Sí. por eso hay puntos donde le puedes estar diciendo a una persona todos los días y probablemente, por ejemplo, a un familiar, un amigo o alguien y no se presta, no se dan las cosas con esa persona. Puede ser por la elección que Dios hizo desde un principio, o qué puede ser ahí. No lo sabemos, porque nosotros no somos dioses para determinar si Él es elegido o no. Por eso nosotros predicamos a todos. Esto hay extremos, hermanos. Aquí, por ejemplo, hay iglesias que son muy radicales en esto y dicen, pues nosotros no predicamos, porque Dios habrá de añadir a los que habrán de ser salvos. Es obra de Dios. Si el vecino de aquí enfrente es salvo, de alguna manera le va a llegar el evangelio, ya sea por nosotros o por otro, porque Dios lo va a hacer, porque Dios lo eligió, pero nosotros no sabemos. Por eso nuestra doctrina es calvinista, pero no 100%, ¿verdad? Tenemos algunos aspectos un poco diferentes, ¿verdad? Comparado, por ejemplo, los presbiterianos son 100% calvinistas, los presbiterianos. Nosotros no, ¿verdad? Entonces, esto
Vamos a leer Juan 15:6. ¿Alguien que lo lea? Y alguien que nos lea también Romanos 9. El que en mí no permanece, ese es Juan 15, ¿verdad? Sí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, estos versículos yo no sé por qué están fallando. Bueno, Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco. Ahí está, y el 21. 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí, hermanos, en esos versículos vemos la soberanía de Dios. Yo voy a tener misericordia del que quiere tener misericordia. Le va a decir el barro al alfarero qué hacer, ¿no? Es Dios. Entonces, a lo largo y ancho de la Biblia en Efesios, vamos a leer Efesios 1, 4 y 5. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hay muchos versículos que se ve en la Biblia que Dios nos escogió. Dios determinó salvarnos a nosotros. Es una verdad que no se puede ocultar, hermanos. La Biblia lo dice. Cuando a Calvino se le preguntó: oye, Calvino, ¿cómo está esta de la elección? ¿Cómo está? Y le decía, no, él decía, no lo entiendo, pero la Biblia lo dice. Y sí, no lo podemos entender, pero la Biblia lo afirma. Eso es muy importante. Entonces hemos sido escogidos. La otra. Max, Sí. quizá ahí Juan 15 es 15:16. Perdón. Ok, ahora sí. Porque dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Será eso? Excelente, es ese. Y dice ahí: no me elegisteis ustedes a mí, yo os elegí. No, pero Max, yo levanté la mano, yo sí escogí al Señor. Pero dice ahí el Señor, palabras textuales del Señor. Ustedes no me eligieron, yo los elegí. Entonces, es una elección incondicional. ¿En qué se refiere incondicional? De que no, porque tú eras bueno, o porque tú eras muy pecador, o porque eras bajito, porque eras gordito, porque eras alto, porque eras guapo, porque eras mexicano. No, es incondicional. Dios en su soberanía, sin ninguna condición, salva a la gente. No hay condición. Dios hace toda la obra. Él es el que elige. Expiación ilimitada. Aquí no puse versículos porque yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque están y además no hay muchos versículos. Hay unos cuantos. Lo que decía Calvino es que, puesto que Dios escogió, Él no desperdició su sangre en los demás, sino solamente su Hijo derramó su sangre por los elegidos. Entonces dice, esa sangre que el Señor Jesús derramó hace 2000 años fue nada más por los escogidos, por los hijos de Dios, que estaban predestinados a ser hijos de Dios, no por todo el mundo. Hay versículos que dicen que Dios vino a todo el mundo, pero por los pecados de toda la humanidad. ¿Sí? Entonces por eso está medio así. Gracia irresistible. Los que Dios ha escogido irresistiblemente vendrán a Jesús. A los que predestinó los eligió. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Dios te escogió, tarde o temprano, tú vas a sucumbir ante la obra del Espíritu Santo y vas a llegar arrepentido. Vas a llegar arrepentido. Yo creo en eso.
La gracia de Dios es irresistible. Una vez que Dios toca el corazón a los que Él ha elegido, cae uno como redondito. ¿Cómo es posible que, lo que dices tú, César, o sea, cómo es posible que le hablo a esta persona y no ve, no entiende, y le explico de alguna otra manera? Todos hemos tenido esa experiencia, ¿cierto o no? Sí. Y le explico con manzanitas, con naranjitas y con monitos y no entiende. Dios no lo ha tocado, porque cuando lo toca, ¡pum!, se le caen las escamas de los ojos y entiende perfectamente, porque esa ha sido nuestra experiencia, ¿cierto? Esa fue nuestra experiencia. Por eso a veces nos admiramos con esa gente. ¿Por qué no entiende si es tan sencillo, ¿verdad?, el Evangelio? No lo entiende. Está corrompido. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se hicieron inútiles. Pero llegará la gracia irresistible para esas personas que en su momento que Dios lo... Si Dios los ha elegido, si Dios los ha elegido, en algún momento les va a llegar esa gracia. Dios los va a tocar. Tiempo no sabemos, pero... Exactamente. Por eso nosotros insistimos. Porque no sabemos si detrás de ese incircunciso de corazón que no entiende, pues a lo mejor Dios lo ha elegido. Y a través de la insistencia y perseverancia mía de estarle hablando, Dios me está usando para que entienda y eventualmente, ¡pum!, va a caer. Por eso predicamos. No tomamos esa postura de decir, el Señor habrá de agregar los que habrán de ser salvos. Claro que los agrega, pero nuestra labor es pregonar, ¿verdad?, lo que Cristo hizo. Finalmente, hermanos, perseverancia en los santos. Otro punto muy controversial con los arminianos. Aquí los arminianos piensan que si tú te entregas a Cristo tienes fe, pero si caes, si te desvías, si eres un apóstata de la fe, pierdes tu salvación. Entonces, esas iglesias que tienen esta doctrina, pues tienen los miembros de esas iglesias tienen esa incertidumbre de que pues un hermano muy fiel y luego de repente pues se dio una borracherota el fin de semana y dice, ya perdí mi salvación. Entonces el domingo hace una invitación del pastor a que pasen al frente los que quieran entregarse a Cristo y él va otra vez porque no sabe si ya perdió su salvación, porque eso es lo que se enseña. Si tú pecas drásticamente, voluntariamente, pierdes tu salvación. Volvemos al punto, hermanos. La salvación no es una obra que es sinergia. Dos personas cooperando. No es Dios poniendo a su Hijo y el hombre aceptándolo. La salvación es Dios poniendo a su Hijo, tocando tu corazón y haciéndote caer en arrepentimiento y en el entendimiento de lo que es el pecado, y tú proclamando la fe en Cristo Jesús. Todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. Los arminianos dicen, no, el hombre interviene. El hombre interviene. El hombre interviene y por eso tiene que esforzarse a buscar esa salvación. Si Dios puso a su Hijo Jesucristo, pero el hombre tiene que ir hacia allá. Entonces esto es muy controversial porque una vez salvo la persona, tiene que cuidar su salvación para no caer y eventualmente que su nombre sea quitado del libro de la vida. Esas iglesias, hermanos, como les digo, nuestro Dios, el Dios que nosotros creemos en base a estos postulados,
es un Dios más llevadero, más donde podemos descansar, porque no depende de mí, no depende de mí, no depende de qué tan santo ande yo. Dios me escogió, yo soy salvo. Como les comentaba hace mucho, que ya se los he comentado varias veces, cuando yo platicaba con una persona que era metodista y ellos son arminianos, y yo le decía que no, que somos salvos y que una vez salvos ya somos salvos para siempre y Dios me va a guardar y que aquí y allá. Y ella dijo al final, ya cansada, no, que sí, que te pierdes y que te vas al mundo, pierdes tu salvación. Al final se cansó y dijo, yo le dije, no, es que si una vez que te entregas a Cristo, eres salva. Y dijo al final, cansada, pues que suave, pues me voy al mundo y bien chido. No fui yo esa de No. Es que de ahí se la sacamos de los metodistas. La rescató el Señor de ahí. Max, Perdón, nada más para terminar ahí el punto. ¿Cuál es el problema con esa declaración? ¿Cuál es el problema con esa declaración? Ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás, o sea, anhela, es digno del reino de los cielos. ¿Dónde está la perla escondida? El tesoro escondido, la perla preciosa. No la conocía porque todavía anhelaba las algarrobas de los puercos porque no había conocido al Señor. No puede, es incomparable el Señor con el mundo. Si tú estás anhelando el mundo, no quiere decir que no caigas y peques, hermano, eso es diferente. Pero decir, híjole, yo tan feliz en el mundo. Pero eso me dijo, pues que suave. Si soy salva ya, pues me voy al mundo y bien chido. Qué tremendo. Eso me dijo a mí. Me mostró que ella no era salva. ¿No conocía al Señor? No conocía al Señor. Ahora sí, Carla, ¿qué me decís? sobre el versículo, ¿a qué se refiere entonces el que dice, cuidad vuestra salvación con temor y con Temblor. temblor? Claro que debemos de cuidar nuestra salvación, Pero no Por- porque se pierda. pero no porque se pierda. Es que ahí muchos versículos que hablan de salvación, tenemos que ver el contexto y ver si se está hablando de ser salvos en cuanto al infierno, de ser salvos de la presencia del pecado, que es la santidad, o ser salvos totalmente del control del pecado cuando estemos allá con el Señor, que es la regeneración total. Entonces hay que ver el contexto. En ese caso, estás hablando de la santidad. Debemos de cuidar nuestra vida con temor y temblor, claro, pero no para perdernos, ¿no? Porque yo lo digo, y lo digo un poco cómico, ¿cómo es que el Señor, ya pecaste, te bórralo del libro de la vida? Ya se repitió, vuélvelo a anotar. No es posible, no es posible. Entonces, somos salvos una vez y para siempre. Y entonces tenemos la promesa de que Dios nos va a preservar hasta que Él venga. Y como les digo, si ustedes son rebeldes, Dios va a tomar cuenta de cartas Sí, a Jesús sus- dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Y las ovejas que el Señor me dio, nadie las arrebatará de mi mano. Exactamente. Ahí está en Romanos 5, 10, 8, 1, sí, y 8, 27. Hermanos, esto es muy importante porque es la base de nuestra doctrina. Porque si yo estoy pensando que voy a perder mi salvación, entonces yo estoy poniendo la responsabilidad de cuidar mi salvación en mí. Y la obra es de Dios. Desde el momento en que me entrego a Cristo, también en la santidad es la obra de Dios. Es obra de Dios. Entonces, ¿qué es la parte de que nosotros debemos hacer? Entonces dice, bueno, entonces me voy a poner ahí en el sofá de mi cama, de mi casa, y digo, que Dios me santifique, no necesito hacer nada. ¿No? Hay una obra que nosotros debemos hacer y estar buscando al Señor. Pero esa obra de santidad la hace Dios.
es muy importante que a veces caemos en lo que éramos, lo que pensábamos anteriormente. En cuanto a la salvación, los pueblos evangélicos sabemos que no es por obras, sino por fe, ¿verdad? Todos sabemos. Y los católicos dicen, no, es que tienes que hacer obras para ganarte el cielo. Nosotros decimos, no, solamente la fe es lo único. En eso concordamos. Sin embargo, cuando en el aspecto de la santidad trasladamos esa mentalidad católica a nuestra vida de santificación y decimos, es fe y obras. Tengo que leer la Biblia, tengo que congregarme, tengo que ayunar, tengo que predicar para que Dios me bendiga. No, es al revés. Yo me acerco al Señor y Dios crea ese fruto en mi vida. Es al revés. Tal como lo aplicamos en la salvación, lo aplicamos en la santidad. Que tengo que congregarme, que tengo que orar, claro, que debo buscar mi salvación con temor y temblor, claro, ¿verdad? Pero la obra es de Dios. La obra es de Dios. Sí. Max, quizá este pasaje en Pedro refuerza todo esto que nos estás diciendo. Si me permites leer, son 2 versículos, bueno, 3. Sí. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, y aquí viene la clave de esto, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si el poder de Dios no es suficiente, pues nosotros menos, ¿verdad? Y aquí dice que el poder de Dios, por ese poder de Dios somos guardados para alcanzar la salvación que está preparada. La obra es completa de Él y su poder es el que nos guarda. Esto es muy importante, hermanos, porque por ejemplo lo comentábamos ahí en la clase de escuela dominical, cuando vemos cómo se ve un creyente, hice la pregunta y empezamos a decir, pues es alguien que ora, alguien que lee su Biblia, alguien que se congrega aquí y allá, etcétera, etcétera. Empezamos y sí, o sea, realmente le damos esa visión de que un creyente es una persona que sirve, piadosa, que lee su Biblia, que es un buen hombre, que va a la iglesia, que predica al Señor, etcétera, etcétera. Y lo que veíamos allí es que cuando Pablo presenta los frutos del Espíritu Santo, él no menciona absolutamente nada que tenga que ver con el hacer, sino el ser. Y ahí en Gálatas 5, ahí lo dice. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nada que hacer. Él no puso los que oran, los que leen su Biblia, los que vienen a la iglesia. No dice absolutamente nada de eso. ¿Por qué, hermanos? Y esto es muy importante. ¿Usted quiere saber si es salvo? ¿Quiere estar seguro? Sí. Si su vida ha cambiado, entonces es un buen indicio. Si no ha cambiado, a lo mejor el Espíritu de Dios no está en su vida. Porque dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esa es la manifestación de la obra del Espíritu Santo en el creyente, es la regeneración. Pero yo todavía pues, no tengo mucha fe. Sí, pero después de 5 años ya he crecido en fe, y después de otros 5 años ya tengo más fe que hace 10 años. Vamos creciendo en paz, en benignidad, en templanza, en bondad, en fe, en mansedumbre. No quiere decir que lo tengamos todo al mismo tiempo, ¿verdad? Pero vamos creciendo, vamos creciendo. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Esto es algo que nuestra iglesia cree fuertemente. Como lo anterior, depravación, elección incondicional, gracia irresistible. Esto, expresión ilimitada. Esto no batallo para entenderlo. Entonces Dios nos va a mantener hasta que Él venga, ¿no? Y como les digo, si usted se revela, Dios le va a dar una nalgadita. Si usted se sale del redil, el Señor lo va a agarrar de los mechas y lo va a meter otra vez al redil. Y si sigue usted con su rebeldía, el Señor se lo va a llevar.
el Señor se va. Y ahí en 1 Corintios 11 dice, algunos ya no están entre vosotros, ¿verdad? Entre nosotros, ¿verdad? Porque estaban ahí contaminando la celebración de la Cena del Señor. Entonces, esto es importante, hermanos, y la idea nada más era tocarlo así brevemente, ya nos pasamos mucho tiempo, pero era importante para que ustedes entiendan. Si usted cree esto, entonces usted puede, a la hora que le preguntan, ¿usted es calvinista o es arminiano? Yo soy calvinista. No 100%, ¿verdad? En los 5 postulados, pero en la perseverancia de los santos, en la elección, soy calvinista. Esta iglesia es calvinista. ¿Sí, hermano? Ok, hermanos. ¿Alguna otra pregunta ya para saltarme al otro tema? Muy bien. Ahora sí seguimos con la historia. ¿Por qué tratamos el calvinismo? Porque vamos a ver a través de la historia, ya estamos dentro de la iglesia protestante, ya nos estamos quitando o saliendo de esa raíz común que tenemos con la iglesia católica. Ya empezamos a tener una rama diferente, todavía no muy definida, como es el caso de aquí de Inglaterra, pero empieza. Más adelante usted va a ver que hay muchas ramas y se va a dividir básicamente en iglesias calvinistas o arminianas. Empezamos con este hombre, Enrique VIII, página 160 de las amarillas. ¿Y cuál era la que 247. 247 en la blanca. 247 en la blanca. Muy bien, hermano. No se apuren, vamos a durar un poco más hasta las 8:30 y luego vamos a cortar para poder cenar, ¿sí? Y ya no seguimos con esto, ¿no? Hasta el próximo año. Era un rey de Inglaterra, más o menos. ¿En qué fecha fue Martín Lutero? 1517, ¿recuerdan? Entonces le toca a él la reforma de la iglesia. Extremadamente inmoral. Este es un hombre muy importante dentro de la historia de Inglaterra y un personaje muy importante que le da un cierto cambio a lo que es la iglesia católica y específicamente la iglesia de Inglaterra. Un católico fanático y celoso, o sea, el Papa le dio el título de Fidei Defensor, que significa defensor de la fe, por el hecho de estar en contra de Martín Lutero. O sea, es contemporáneo de Martín Lutero, y él juró defender a la iglesia contra los protestantes, ¿verdad? Odia a los protestantes. Tuvo 6 esposas. La primera esposa, Catalina de Aragón de España, otra católica celosísima de su religión, ¿verdad? Entonces, Hija de los reyes católicos. Hija de los reyes católicos, exactamente. Le dio 5 hijos y 4 mueren, y la que sobrevive es una niña llamada María. Y recuerden a María porque ese es otro personaje más adelante que vamos a ver. ¿Por qué estamos viendo el caso de Enrique VIII? Bueno, Enrique VIII no quiere heredar el trono a su hija María, quiere tener un varón. No tiene nada más una hija, María. Entonces necesita un divorcio. Y para los que conocen la iglesia católica, pues adquirir un divorcio en la iglesia católica es una gran hazaña, ¿verdad? Y es ya se pueden divorciar fácil. No estoy cerrando pedimento, Pero que te lo aprueben, duran años. No, ya no. ¿No? Por internet. Sí. No, sí. Ahí en Facebook hay una página. Pero es muy nuevo eso. Ok, pero antes era, y más en el tiempo de estos tiempos, estos siglos, divorciarse era pues imposible, casi imposible, ¿verdad? Entonces él quiere divorciarse porque quiere tener un hijo varón. Entonces él quiere, apela al Papa con el argumento de que sus hijos mueren porque su
se casó con la esposa de su hermano Arturo. Arturo era su hermano mayor, y cuando se casa con Catalina de Aragón, duraron nada más 20 semanas después de la boda, y murió. Entonces, como el rey de España le interesaba mucho hacer la alianza con Inglaterra, le dice, no, pues Catalina, cásate con el siguiente hijo de Enrique VII, que era el papá de Enrique VIII, y para que quedes casado con Catalina. Entonces, pero ve que no puede tener hijos varones, entonces él decide inventar su propia religión. Y de ahí surge la iglesia famosa, la iglesia de Inglaterra. Vamos a ver esto de la iglesia anglicana. Es un fenómeno exclusivo de la historia de la iglesia cristiana. No sucede en otras partes de Europa, ni en otras partes del mundo, ¿verdad? De tal manera que surge esta iglesia, que es una amalgama entre iglesia católica e iglesia protestante, o con doctrinas protestantes, porque los protestantes y los católicos en Inglaterra se están peleando por tener el control de esta nueva iglesia. Entonces, él inventa bueno, en aquel tiempo Catalina dijo que el matrimonio no se había consumado. Entonces dice que es parte de la maldición de Dios el hecho de que no pueda tener varones, el hecho de que Catalina le había mentido, y por eso él presenta su caso con el Papa. El Papa le dice que no, y lo excomulga. Entonces Enrique VIII encuentra una ley ya del siglo XIII, estamos en el siglo XVI, XV y XVI, donde dice que ningún rey, ningún soberano de Inglaterra se va a someter a ninguna autoridad de otro país. En este caso, él veía que el Papa era italiano, y entonces empezó su propia iglesia, llamada la Iglesia de Inglaterra, que eventualmente se llamó anglicana, y lo comentaba en la clase pasada, los anglicanos son los episcopales en Estados Unidos, es lo mismo. No tienen un papa, sino tienen un rey. Él era el jefe de la iglesia. Ahora, en este momento la iglesia anglicana en Inglaterra, el jefe es la reina Isabel. Sigue siendo el mismo argumento. Había un líder espiritual que era el arzobispo de Canterbury. Para ganarse la población inglesa, él publicó la Biblia en inglés. O sea, él dice, vamos a hacer una nueva iglesia, necesito que la gente, la población esté de acuerdo conmigo. Entonces empieza a escribir, a publicar la iglesia en la Biblia católica, y una Biblia católica que había sido traducida por William Tyndale unos años antes, unos 20, 40 años antes. ¿Que era la que usaban los puritanos? Sí. Acuérdense que Wycliffe, ¿se acuerdan que Wycliffe fue uno de los primeros reformadores? Wycliffe, Hus y luego Martín Lutero. Wycliffe también tradujo la Biblia al inglés, pero él la tradujo de la Vulgata latina. Tyndale, él la tradujo directamente de los manuscritos en griego y hebreo. Pues era una Biblia mejor traducida, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay un ministerio, ¿verdad? Una misión, una agencia misionera que se dedica nada más a traducir. Es Wycliffe. Es Wycliffe, okay. Pensé que era Tyndale. Entonces, Enrique VIII, con la idea de tratar de captar la atención de sus súbditos, publica la Biblia, empieza todo el mundo a leerla, les encanta esta Biblia en inglés, en su propio idioma, de tal grado que él siente y ve que puede ser una amenaza a eso. Y tiene que sacar un edicto de prohibir la lectura de la Biblia. Solamente era para
los de las casas reales o los mercaderes adinerados. A ese grado. ¿Se imaginan un pueblo, hambriento de leer la Biblia y sacar una ley que ya no más, no hay que leer la Biblia? Ojalá pudiéramos hacer eso, no solamente, no en México, sino aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? No, hermanos, ya no lean la Biblia, no lean tanto la Biblia, se van a volver locos, ¿verdad? Pero no es el caso, ¿verdad? Entonces, Enrique muere después de tener 6 esposas y lo sucede Eduardo VII, hijo de él, y Jane Seymour, que fue su tercera esposa. Este hombre, como les digo, era un perverso, ¿verdad?, en todos los aspectos, de tal manera que Winston Churchill decía que era una mancha de grasa, porque era bastante obeso, de grasa y sangre en la historia de Inglaterra. Entonces, él apela a esa situación, rompe relaciones con el Papa, con Italia, y crea esta iglesia. Entonces, tiene este hijo, Eduardo VII, Sexto, tiene este hijo de su tercera esposa, y él se inclina por el protestantismo. Él era católico, y aunque rompió relaciones con la iglesia católica, su iglesia era católica. Era lo mismo, nada más no se reportaban con el Papa. Los obispos se reportaban con él. Los obispos se reportaban con el arzobispo Thomas Cromwell, y eventualmente con él. Pero era la misma liturgia, los mismos templos, las mismas imágenes, todo era exactamente lo mismo. Pero su hijo, él se inclina por el protestantismo, por esa influencia que empieza a llegar a Inglaterra. Entonces, todas las ediciones que se publican durante su tiempo tienen anotaciones presbiterianas, de los protestantes. Los presbiterianos surgen de Escocia, la iglesia reformada de Escocia. Se eliminaron todas las imágenes, símbolos católicos romanos de las iglesias. Los disidentes religiosos católicos romanos, anabaptistas y ortodoxos fueron encarcelados y quemados en la hoguera. ¿Por qué los anabaptistas? ¿Se acuerdan? Porque ellos porque rebautizaban. Entonces, esta iglesia anglicana empieza esa amalgama, empieza a introducir doctrinas protestantes, pero tienen todavía muchas doctrinas católicas. Entonces, un católico romano era tan enemigo como los bautistas o los heterodoxos, ¿verdad? Fueron encarcelados y quemados en la hoguera. Este muchachito, 15 años nomás duró, murió a los 15 años, y lo sucedió María I de Inglaterra, hija de la primera esposa de Enrique. ¿Se acuerdan que Enrique tuvo una hija llamada María? Pues es esta mujer. Entonces, ella, como es su madre, es Catalina de Aragón, que eran súper católicos, la inclina la balanza de la iglesia anglicana hacia los católicos. Entonces están estos católicos y protestantes peleándose por el control de la iglesia anglicana. Era una celosísima católica, tomó todos los notables protestantes y los mandó matar. Los principales reformadores de ese tiempo los mandó, entre ellos a Thomas Cranmer. Entonces dijo: no, la iglesia anglicana es católica. Esta mujer se le llamó Bloody Mary. No es una bebida. Ella es la mujer sangrienta, la María sangrienta. La sanguinaria. Exactamente. Se preocupó por asuntos relacionados con la religión católica, siempre rechazó la ruptura de su padre con Roma y el establecimiento del protestantismo que había hecho su hermano anteriormente, y persuadió al Parlamento para rechazar todas las leyes protestantes aprobadas por Enrique VIII. Entonces, la población inglesa pues está
Bueno, somos protestantes, somos católicos. Es una amalgama, un híbrido, es la iglesia anglicana. Si ustedes han estado en un templo anglicano, pues hagan de cuenta que es una iglesia católica, ¿verdad? No tiene muchas imágenes, pero sí hay. Entonces, ¿por qué como estamos comentando esto, hermanos? Esto es muy importante porque de ahí surge un grupo de ingleses que empiezan a rebelarse de toda esta situación, que eventualmente esa obra de ese grupo son los que traen el evangelio a América, y que eventualmente nosotros fuimos alcanzados por esa obra. Muchos protestantes salen porque no están de acuerdo con lo que está haciendo María, y entonces un grupo de protestantes dijeron, bueno, pues vámonos a Europa, donde ahí los protestantes sí son protestantes. Aquí es una iglesia que no es católica, pero es católica, ¿verdad? Bueno, de todo el continente. Sí, se van a Europa continental, ¿verdad? Y se van a Suiza, donde hay un modelo de la ciudad de Dios. ¿Se acuerdan del modelo de Calvino? Calvino, que quiso instituir lo que era la ciudad de Dios. Pues ese modelo estaba allí. Es un modelo donde los cristianos protestantes, ellos mezclan la iglesia con el gobierno y fuerzan o imponen la religión protestante a los habitantes de Ginebra. ¿Se acuerdan que no permitían bailar, no permitían apostar? Tenían ciertas reglas muy morales que no tenían que ver nada con el impacto que pudiera tener en un ciudadano, sino simplemente eran cuestiones de los protestantes. Entonces dijeron, pues aquí está muy corrompido, vámonos a Ginebra y allá vamos a estar mejor, ¿verdad? Entonces se van allá a Suiza, donde acuérdense, en Alemania se podía ser luterano, en Suiza se podía ser bautista, se podía ser reformado, pero en Inglaterra pues había que ser anglicano, porque era la religión oficial, y si no, pues estabas ilegal, y por eso los empezó hasta a mandar matar tanta gente, ¿verdad? Entonces estos ingleses se van allá. Después muere esta mujer y luego la sucede Isabel I de Inglaterra, que es también hija de Enrique VIII, pero hija de la segunda esposa de Enrique, que es Ana Bolena. Hay películas, yo no las he visto, ¿verdad? Pero creo que hay películas de estas mujeres, ¿verdad? La otra Bolena. La otra Bolena, ok. Esta mujer, ella empieza la colonización de América, precisamente es cuando empieza la colonización de América. Isabel, los españoles o los portugueses están yéndose al sur, a México y América del Sur, y lo que traen de allá es oro, plata. Los franceses se van más al norte y están trayendo de América pieles, por eso Canadá es parte francesa. Entonces Inglaterra dice, no, nosotros nos vamos en medio a esta tierra, que es lo que es Norteamérica, lo que es Estados Unidos. Entonces mandó mucha gente para explorar y ver cómo podían colonizar. Ella fue la que inició todo esto. ¿Por qué es importante conocer esto dentro de la iglesia, hermanos? Porque estamos siguiendo a ese remanente de los puritanos, ¿no? Y aquí es como podemos verlo. Esta mujer es muy política y dice, no, vamos a no se radicalicen, ¿no? Y muy católicos, muy protestantes, vámonos al término medio, lo que es la vía media, ¿no? La liturgia de la iglesia es católica, pero la doctrina es protestante, y ahorita es como está. La doctrina es protestante, no totalmente, pero la liturgia todavía los sacerdotes anglicanos usan, hagan de cuenta un sacerdote católico, ¿no?
se hace una amalgama muy rara, ¿verdad? Regresan los protestantes cuando ya no hay persecución, regresan los protestantes, este grupo, y empiezan y protestan, y ese grupo se les empieza a decir los puritanos. ¿Por qué? Porque no les gusta lo que están viendo. La iglesia anglicana ni es. A los católicos no les gustaba la iglesia anglicana porque no era católica. A los protestantes no les gusta la iglesia anglicana porque no es protestante. Es una amalgama, es un híbrido. Entonces regresan estas personas de Suiza cuando ya no hay persecución contra los protestantes y no les gusta lo que están viendo. Entonces protestan, dicen no. Entonces tratan de purificar la iglesia anglicana, por eso se les llaman puritanos. Este grupo es muy importante dentro de la iglesia cristiana. Quieren un ambiente como el calvinismo de Ginebra, y estos se les llaman los puritanos. Protestaron por todos los aspectos católicos de la iglesia anglicana y quieren purificar todo vestigio del catolicismo en Inglaterra. Entonces están empujando por eso. De ellos hay otros grupos que derivaron muy conocidos, que eran los ladradores, los cuaqueros, cuyo figura más importante es el que sale en la avena. La carita del que sale en la avena cuáquer es precisamente por los cuáqueros, era un cuáquero. Pero este grupo es el que mantuvo el evangelio en Inglaterra, y que eventualmente llegaron hasta el continente americano y eventualmente se extendió por Estados Unidos, y eventualmente el evangelio nos llegó a nosotros por este grupo que fue un remanente fiel, que se mantuvo fiel a lo que decía la Biblia. Los puritanos estaban contentos. Empieza Jacobo VI de Escocia cuando muere Isabel. Isabel lo recomienda a él en su lecho de muerte. Y los puritanos están contentos porque él es presbiteriano. Como les digo, los presbiterianos salieron de Escocia por la influencia de John Knox, que él inició la reforma protestante en Escocia. El problema es que era un homosexual abierto, terrible, y eso ofendía a los puritanos. Decían, no podemos estar liderados por un hombre. Entonces estaban esperanzados porque él era protestante, pero era un perverso. O sea, y volvemos al punto, hermanos. Una cosa es ser protestante y otra cosa es ser un creyente, ser salvo. El hombre no era salvo. Entonces, los puritanos eran sabatistas, no hacían nada de sábado, se creía que ellos eran el nuevo Israel. Y este señor, no, pues pachangueaba sábado, domingo, lunes, martes y todos los días, ¿verdad? Entonces eso les ofendía fuertemente a ellos. Porque eran los puritanos fueron muy legalistas. Tenían disciplinas muy rígidas dentro de sus comunidades. Y empezaron a veían ciertas ideas católicas que nos les querían imponer. Entonces empezó a salir los puritanos de Inglaterra. Entonces algunos se regresaron a Holanda. Entonces están entrando y saliendo los creyentes de Inglaterra de acuerdo a cómo ven la situación de la iglesia anglicana. Y es natural, hermanos. Si un domingo vinieran ustedes aquí y encontraran una estatua de la Virgen María allí a un lado, pues antes de lincharme me van a correr, ¿verdad? Y yo estoy me linchen. Pero ¿qué tal si les digo, no, hermanos, yo soy el jefe aquí, yo la traje y aquí la van a respetar? Ustedes se van. Yo haría lo mismo, ¿verdad? Yo me iría. Esto no está bien delante de Dios. Pues esto es lo que están haciendo los puritanos. Dicen, no tienen remedio, vámonos otra vez. Andan buscando, porque ellos se sentían que era el nuevo Israel, ¿no? Ellos sentían que tenían la encomienda de preservar el trabajo, el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Ellos tenían esa encomienda y se creían que era el nuevo Israel. Entonces ellos, como les digo, no tenían la idea de la separación de iglesia y Estado, y ellos decían,
iglesia y Estado es lo mismo, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer una nueva comunidad. Querían establecer el Israel de Dios. Ellos supieron de un nuevo movimiento que se empezó a surgir en las Américas y compraron un barco llamado Mayflower. Cuando están en Holanda, 100 personas compraron un barco que se llamó Mayflower. Mayflower, para los que conocen la historia americana, es esa carabela que llegó a las costas americanas y se bajaron estos puritanos y instituyeron el Thanksgiving, el Día de Gracia. Es ese grupo, era un grupo de puritanos. Si usted celebra el Thanksgiving, pues ellos son los culpables, ¿ya? Salieron de Holanda, dijeron, hay más oportunidad de establecer la ciudad de Dios, el reino de Dios en aquellas tierras donde hay terrenos disponibles, y llegaron a tierras americanas a construir, no a predicar, no venían a predicar el reino de Dios, ellos venían a establecer una comunidad nueva, a construir una nación cristiana. Este es el nacimiento del pueblo americano. Muy diferente a la historia de nosotros, ¿verdad? Totalmente diferente a la historia de nosotros. Ligeramente, sí. Entonces, Max, ¿qué sí. Jacobo era el anterior que vimos? Jacobo VI de Escocia o Jacobo I de Inglaterra. Sexto de Escocia, primero. Sí, porque él era el rey de Escocia. Pero no de Inglaterra. Pero no de Inglaterra. Entonces pasó a reinar Inglaterra. Y ahí fue el Jacobo I de Inglaterra. Empieza a reinar Carlos I. Hermanos, esto de los puritanos es importante porque a raíz de la situación que está pasando en Inglaterra, con María I, con la reina anterior, empiezan a colonizar Estados Unidos y ella empieza a mandar gente a colonizar Estados Unidos. Entonces, lo que ve los ingleses en América son dos productos principales. Como les digo, los franceses, pues las pieles en el norte, y los españoles, portugueses, oro, plata en el sur, ¿verdad? Pero en lo que es Norteamérica, los ingleses traen dos productos principales. Uno que usted lo fuma, que se llama tabaco, y el otro es el algodón, que no se conocía, ¿no? Empiezan a crecer algodón y es una fibra muy, muy popular en Inglaterra. Entonces empiezan a mandar, y por eso las primeras colonias de Estados Unidos pues tienen nombres como Marlboro, Raleigh. Si han estado en Raleigh, Durham, en Carolina del Norte, pues era una colonia que se estableció como para crecer tabaco. Salem, Faros, delicado. Eso sí. Entonces, de ahí surgieron. Entonces, así es como empieza la colonización de Estados Unidos, ya con productos específicamente para llevar a Inglaterra. Pero los puritanos no traen esa idea. Ellos llegan, de hecho, cuando llegaron estos 100 personas, ellos negaron que eran ingleses porque venían de Holanda, y porque ellos no los querían que los asociaran con la iglesia anglicana. Y su idea era vivir en una ciudad de Dios, en el reino de Dios, donde todos eran gobernados por Dios y donde todos eran creyentes. Más adelante en la historia vamos a ver que eso no funciona, ¿verdad? Imposible. Ya lo vimos con Constantino, que no funcionó, pues tampoco con los protestantes va a funcionar. El cristianismo no se puede imponer, no por una orden dictatorial.
Ellos fueron los que la regaron con eso de las brujas de Salem, también, sí, ¿verdad? ¿De qué? Las brujas de Salem. No fueron muchos las que se vieron, ¿verdad? No mataron miles, o sea, mataron como 5 o algo así. También mataron, más adelante lo vamos a ver, o sea, hablando de las brujas de Salem. Acusaron a una persona de bruja, entonces si la metían a... acá, perdón. La prueba que le hacían era que la metían en agua. Si sobrevivía después de 4 minutos, era bruja y la quemaban. Si se ahogaba es que era creyente, no era bruja. Sí, así era. Es más, hasta acusaron de brujo a un perro. A ese extremo llegaron. Y lo quemaron en la hoguera. Porque apenas hasta hace como en el 2000 y cachito hubo un juicio de eso de las brujas de Salem y apenas exoneraron a los familiares de esas personas, o sea, los de los apellidos, y apenas como en el 2000 y cachito exoneraron a esas brujas. Bueno, ya no eran brujas. Pues sí. No, de que las quemaron injustamente. Sí, lo que sucede ahí con las brujas, ¿cómo es que entra la brujería a Norteamérica? Es por la influencia de los africanos. Claro. Como ellos tenían hechicería y ellos tenían esclavos, hay una cierta influencia ahí. Entonces, después de Jacobo I, le sucede Carlos I. Es un católico celoso, elimina el parlamento. Este era presbiteriano, protestante, entonces el siguiente es católico, o sea, es un protestante, un católico, un protestante, un católico. Entonces, elimina el parlamento que tenía Inglaterra del siglo XIII, más de 20,000 puritanos salen de Inglaterra y salen a Estados Unidos. Por eso les digo, ¿cómo es que Dios mueve los personajes de la historia para empujar a la gente para que salgan y prediquen? Hasta que no hubo persecución en Jerusalén, salieron los apóstoles y los discípulos a predicar, pero antes no lo habían hecho. Y en Romanos 8 ahí dice que hasta en tanto hubo persecución, ¡pum!, empezaron a predicar. El Señor empieza a crear las condiciones para sacar a los puritanos de Inglaterra y que eventualmente alcanzara a todo un país como creyente, ¿verdad? Uno de los principales países cristianos que ha habido en el siglo XX y que a raíz de la labor de los cristianos de Estados Unidos, mucha gente ha sido alcanzada en el resto del mundo. Entonces, como él elimina el parlamento, hay una guerra. Oliver Cromwell, que se va a la guerra contra Carlos, quien es apoyado por los católicos. Carlos es apoyado por los católicos, Oliver es parlamentario y es apoyado por los puritanos y se van a la guerra contra Carlos I. Los parlamentarios contra los reales se van a la guerra, vence Carlos y le manda a cortar la cabeza. O sea, este hombre lo descabeza por Oliver Cromwell y establecen un gobierno parlamentario puritano.